en vivo. A ver. Hola, ¿qué tal? Creo que estamos los dos aquí, Juan Carlos, nos vemos. Bueno, no importa. Lo importante es que estemos transmitiendo ya, estamos aquí ya en vivo en mi canal de Facebook, muy contentos, muy emocionados y una vez más aquí compartiendo aprendizaje de alto valor a todas aquellas personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Bueno, pues les sugiero que se pongan súper cómodos y que traigan un lápiz y papel para que si gustan hacer algún apunte que les sea súper funcional, está súper más que bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Estoy saludándote desde mi bello México, siendo las 19 horas, 10 minutos de la noche, y allá en Quito, Ecuador, son las 8 de la noche, igual con 11 minutos, me imagino. Sí, ¿Cómo has sí, estado, Juan? Cuéntanos. bueno, nuevamente, un gusto nuevamente estar con cada uno de ustedes, espectacular. Como tú dijiste, estamos siempre en un aprendizaje de alto valor. Y verdaderamente todo esto se da cuando realizamos cambios. Cuando realizamos los cambios es verdaderamente donde viene ese aprendizaje, donde vienen esos nuevos valores, ese nuevo nivel, donde uno va aprendiendo nuevas cosas y eso es lo maravilloso de realmente buscar los cambios, de salir de ese estado de confort. Te hace conocer cosas nuevas que al inicio, ¿no? Nos cuesta, pero luego se nos hacen automático. Sí, un gusto saludarte Sí. también, Sayuri, desde aquí, desde Quito, Ecuador. A México te saluda Juan Carlos Bolaños del Centro Estratégico de Coaching, especialista en coach en PNL, pero sobre todo también un saludo a cada uno de los que nos están siguiendo en Facebook, nos están siguiendo también en Instagram. Es fabuloso ver cómo la tecnología podemos llegar a muchos lugares y también un saludo muy especial a la Fundación Safiki, que también en cierto momento ya estamos ya también proyectándonos a trabajar en lo que es emprendimiento social, una nueva experiencia también. Nuevamente, muy contento de estar contigo, Sayuri. Un abrazo grande para México, para ti y todos los de allá. Bueno, y como bien comentas, un gran aprendizaje. Los invitamos a todos ustedes que van aprendiendo también toda esta parte de la tecnología que es maravillosa siempre y cuando le des el uso indicado, puede ser de gran utilidad. Y bueno, justamente como lo que acabas de comentar, Juan Carlos, estoy súper emocionada porque voy a tocar un tema, que estoy segura, si le pones atención, si lo llevas a la práctica, te va a dar mucha utilidad. Y me refiero al sistema de defensas. Pero no estoy hablando vamos a decirlo de defensas, no estoy hablando de la salud. Pero así actúa, literalmente actuamos o esas emociones o pensamientos que de repente tenemos, los guardamos justamente para protegernos. Justamente su nombre lo dice, defendernos de esa situación incómoda que probablemente pueden llegar a ser algunas situaciones. En este caso, voy a tocar el tema de 3 puntos súper puntuales, que son la proyección, la negación, y también voy a tocar el punto de formación reactiva, que son 3 puntos hiper importantes. Sí, Sayuri es una parte muy interesante. De hecho, es una parte muy fundamental porque estamos en esa etapa del aprendizaje, ¿no? Nosotros también como padres. De hecho, cuando tú compartes estos temas tan maravillosos que es tu especialidad, porque la mía es las parejas, entonces uno también se retroalimenta y es fabuloso porque también empiezas a entender muchos aspectos también que se requiere implementar en nuestras vidas como padres y como hijos también, ¿no? Porque no es lo mismo tratar con un adolescente que con un joven de 14 o 13 años o un niño de 8 o 10. Entonces, todo es un aprendizaje, es un caminar, Sayuri. Y justamente el tema que tú vas a tratar el día de hoy
sobre las defensas, ¿no? Entonces uno empieza a imaginar un montón de situaciones, ¿no? Pero justamente tú estás para eso, para guiarnos, para orientarnos, para darnos brújula sobre estos aspectos tan importantes que es las defensas, que en sí son mecanismos de defensa que muchas veces desconocemos por esa falta de capacitación, de educarnos, de aprender, de buscar talleres que justamente nos permitan crecer. Y cuando tú mencionas la proyección, realmente yo me digo, ¿en qué parte está enfocada este mecanismo, Sayuri? Justamente nosotros los coaches estamos aquí justamente como somos espejos. Recordemos que somos espejos. ¿Y qué pasa cada vez que tú notas algún comportamiento de tu hija o de tu hijo que no te gusta? Está siendo un claro ejemplo que hay algo que no has trabajado. Probablemente pueda ser alguna emoción que no has sanado, no has trabajado, no has procesado y la estás proyectando directamente con algún miembro de tu familia. En este caso estamos hablando del vínculo familiar, lo estás proyectando con alguno de tus hijos. Ejemplo, voy a dar un ejemplo. Me molesta el sonido de tu voz. Te puede molestar, te puede chocar el sonido de la voz de tu hijo o de tu hija. Pero probablemente te recuerde a esa voz autoritaria de tu papá o de tu mamá cada vez que te decía algo, ¿no? Entonces ahí proyectas algo que en su momento fuiste incapaz de decirle, mamá, papá, no me gusta que me hables así. O sea, te aguantaste, lo reprimiste. ¿Y qué pasa? Que después alguno de tus hijos trae algún toque, algún tono de voz muy parecido al de papá o mamá y a ti te molesta porque te recuerda el pasado donde te hicieron sentir a lo mejor molesta, te hicieron sentir a lo mejor insegura, te hicieron sentir miedo o algún sentimiento, vamos a decirlo, algún sentimiento no funcional que no te genera un bienestar. Es eso lo que se refiere a lo que se refiere la proyección. Entonces, ¿cuántas veces, mamá, papá, te ha pasado que tú te sientes o te identificas o te proyectas tus miedos, tus inseguridades hacia con tus hijos? No sé si tengas algún ejemplo, Sí, alguna vivencia que hayas pasado. no sé si el ejemplo que te voy a plantear está asimilado con algo conmigo, porque que ya lo he trabajado, sí. Sabes que a mi hijo le encanta mucho la música, le fascina y de hecho le apoyo en todo lo que vea más, en todo lo que está dentro de mi alcance y le apoyo. Y una de las partes fundamentales es que cuando él en el inicio empezó a tocar la guitarra, el piano y todos esos instrumentos, hubo un cierto momento en que me molestaba, pero en ese caso, como tú mencionas, ¿no? Es un espejo. Trato de identificar en qué momento también sentí esa misma emoción en la que obviamente como capacitador lo fui trabajando, lo fui aceptando, tuve esa resiliencia también para irme adaptando también, pero sí, a veces uno se pone a pensar en qué momento lo puedo enlazar con papá, con mamá o en el entorno que yo viví dentro de papá y mamá, ¿no? Entonces es algo que justamente nos falta mucho trabajar como es observarnos. Y yo creo que es una parte muy fundamental que cuando empiezo a observarme, estoy más que seguro que voy a ser más consciente incluso de mis actos, de mis emociones, de características que en cierto momento no suman, pero sin embargo puede ser que es algo que traigo de atrás, ¿no? De ese pasado, que justamente es una parte muy fundamental dentro de la programación neurolingüística sanar, porque cada caso es especial, ¿no? Cada caso. A lo mejor en cierto momento uno quiere sanar una herida de infidelidad o una herida de padre o de madre, pero vemos que son casos diferentes y debemos tratarlo de acuerdo a ese contexto. Y justamente vuelta este evento de tener esa proyección de que no sé por qué me molestaba al inicio y me inquietaba, pero después fui adaptándome. Entonces yo creo que también esa parte de irse conociendo, de que por qué uno tiene esa proyección también en ciertos actos o acciones que uno toma en su momento,
Sayuri, como padre. Así es. De hecho, hay una palabra muy común dentro del coaching que es lo que te choca, te checa. Ahí te lo pasa al costo. Cada vez, papá o mamá, que te identifiques que algo te está chocando, que detestas a algo que tus hijos, que tú estás viendo en tus hijos, o sea, no tiene que ver nada, absolutamente nada que ver con tus hijos. Y sí, absolutamente todo que ver contigo. Por eso, ahí cuando tú te puedes dar cuenta, bueno, ¿por qué me choca? Ah, ok, ahí justamente cacharte y hacerte consciente. ¿Y cómo te puedes hacer consciente? Ir a la parte de atrás y preguntarle a tu mente literal, ¿por qué me molesta o sea, por qué llega a mi mente esta emoción? ¿O por qué me molesta esta actitud? ¿O por qué me molesta este comportamiento? Lo que sea que tú descubras en tu hija o tu hijo. Y tu mente te va a llevar a ese pasado que probablemente, como fue tan incómodo, tu mente lo borró, pero se quedó grabado en tu inconsciente. Por eso, cuando lo hacemos de manera inconsciente y muchas veces incluso, fíjate, hasta nuestros hijos los regañamos más, o no sé si te ha pasado, hay un hijo, ay, no sé por qué, pero hay un hijo que regaño más o que hay algo que me molesta de él, ¿no? Hay uno en específico, pero gracias a ese hijo que viene a mostrarte que debes de trabajar, fíjate, es un maestro que viene a mostrarte lo que vienes a trabajar en esta vida, ¿no? A sanar. Y que gracias a él lo puedes ver, o fíjate, son dos cosas, lo sanas a través de tu hijo o se lo pasas a tu hijo por no trabajarlo, porque es muy probable que justo eso que te está pasando, tu hijo también lo aprenda y se lo lleve de generación a generación como vamos a decirlo, como un comportamiento a futuro. No sé qué piense la audiencia, que comente también si se Claro, siente que nos escriban, nos identificado, digan que se escriban. así es, bienvenidos justamente de Instagram, de Facebook. Pues estamos gustosos de poder atender las preguntas que consideren. Y bien es cierto, ¿no? Esta parte muy fundamental de estos mecanismos de defensa nos hacen más conscientes de ciertas acciones o ciertas actitudes que tomamos ante nuestros hijos. Y justamente es tomar en consideración, como tú dijiste, Sayuri, esa proyección, porque en sí está mostrando un rasgo de personalidad. Entonces, como tú lo estás manifestando. Pero qué importante también ir aprendiendo, irnos educando. Por eso justamente hacemos estos en vivos con esa finalidad de aportar temas de valor que nos ayuden también a nosotros como padres. Y por qué no como hijos, porque también nosotros somos hijos. Y esto determina el poder no solamente observarnos, sino saber qué acciones tomamos para buscar esos resultados que cada uno de nosotros buscamos como padres o como hogar. Sí, totalmente de acuerdo. Recordemos que estamos educando para el día de mañana un futuro papá, una futura mamá. Entonces, ¿cómo queremos sanar nosotros? Es de gran responsabilidad el hacernos conscientes, el trabajar en nuestra sanación, en nuestro niño interior, trabajar e ir aprendiendo a tener retroinspección, que quiere decir que te tomes un tiempo para ti, que te tomes un tiempo y analices por qué tienes determinada acción o determinado sentimiento. Porque estoy segura que si tú te das esos espacios y te regalas ese tiempo para ti, va a valer oro. Y va a ser un tiempo de inversión. ¿Por qué inversión? Porque va a tener a futuro, va a tener un gran beneficio para ti en salud, en sentirte mejor, en tener una mejor relación con tu familia, con tus hijos y tus hijos por consecuencia. Entonces es súper importante que te tomes este espacio porque es muy, pero muy valioso este tiempo de aprendizaje. Y Eh, bueno, como tú comentas, sí, te escucho. sí, justamente no quiero dejar escapar esta parte. Cuando hablamos de estos mecanismos de defensa, cabe recalcar algo muy importante que tú mencionaste. Cuando somos conscientes y observadores de justamente esos rasgos de la personalidad, vamos a obtener esos beneficios.
cuando llegamos a conocer, y esos beneficios son muy interesantes. Mira, haciendo otro paréntesis, también estoy recordando algo muy importante, Sayuri, que justamente también me toca trabajar como padre. Esta parte muy importante, por ejemplo, mi hijo es muy ahorrativo, full ahorrativo. En cambio, yo no soy muy ahorrativo. Pero mira, sucede algo, que cuando de alguna manera yo requiero de pronto su apoyo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Apóyame con la gasolina. No dice, este dinero no puedo topar, porque es un ahorro. Oye, te deja una gran enseñanza. Entonces, justamente te induce también a disciplinarte, porque obviamente a veces justamente uno tiene esa costumbre o ese hábito de tomar algo que guardaste. Sí, totalmente de acuerdo. Y recordemos que la inspiración enseña más que lo que digamos o que le digamos a nuestros hijos. O probablemente en este caso, cuando ya tenemos hijos mayores, que es mi caso, que tengo un hijo de 22 años, hay en ocasiones que él también me dice, mamá, esto, ¿no? O sea, alguna observación que lo puede ver funcional en mí y a lo mejor no me lo dice con palabras, pero me lo dice con sus hechos. Entonces, de repente yo digo, ay, ¿no? O sea, uff, qué gran enseñanza. Y bueno, agradecerles también a nuestros hijos, porque como bien comentaba, son nuestros maestros también, que vienen a enseñarnos cosas maravillosas. Siempre Sí. lo he dicho. Sí, se aprende muchísimo, muchísimo. Y justamente tú traes a colación también ya esta segunda parte que lo mencionaste al inicio, ¿no? También ir conociendo esta parte fundamental de estos mecanismos de defensa. Tú, yo te corté hace un momento, algo ibas a ampliar también al respecto. Sí, 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 justamente la negación. Fíjate que la negación se refiere a la no aceptación de una realidad que puede ser externa o interna. Esa negación es para salir del paso, el primer paso para salir de la negación es la aceptación, ¿no? Muchas veces los papás y las mamás tienen ego. El ego los limita o los, vamos a decir, los aleja de la humildad, de aceptar que yo me equivoqué, que yo no lo hice adecuadamente o que no me está funcionando esta manera de accionar. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos mucho ego y no lo aceptamos? Justamente decimos, no, no pasa nada, todo está bien, está perfecto, pero no vamos a avanzar en ese lugar de la negación. Lo que sí nos abre la posibilidad y que los invito, desde el fondo de mi corazón los invito de verdad a que hagan conciencia, a que se abran, a aceptar eso que les ha costado trabajo aceptar. Porque aceptarla se te abre un abanico de posibilidades en donde puedes encontrar mil maneras de mejorar eso que tú quieres mejorar. Así es que yo te invito que para avanzar en este paso de la, vamos a decirlo, de la negación, el primer paso es acepto que me equivoqué, acepto que estoy mal, acepto que no me está funcionando, acepto que no me es funcional, etcétera. Pero es aceptarlo. Y bueno, como bien te comentaba al principio y a la audiencia que nos está escuchando, ¿por qué nos pasa que lo negamos lo que estamos mal? ¿Por qué a veces nos cuesta a los seres humanos reconocer que estamos equivocados? Tomemos en cuenta que estamos viviendo en una sociedad, tanto en la escuela, en la familia, en las iglesias, como Así es. sociedad, es equivocarse es malo. Equivocarse es de ignorantes. Equivocarse es de personas que no, o sea, están mal, ¿no? Entonces tendemos justamente a como decir, no, no me equivoco porque quiero que me acepten, porque si acepto mi error o que me equivoco, ya no me van a ver igual o ya no me van a querer o ya no voy a pertenecer al grupo donde quiero ser bien visto, ¿no? Entonces, ahí también, por si un papá o mamá se cacha en esta situación. Sí, sí, y yo creo que tú topaste un punto también muy fundamental, ¿no?
a veces el mismo hecho del ego no permitirte reconocer, pero el mismo hecho de no reconocer que yo me equivoqué, yo creo que va mucho más allá del ego, que también puede, llega a un punto que ya ni siquiera es ego, sino soberbia. Y mira lo que les estamos enseñando a nuestros hijos, lo maravilloso que es cuando reconoces. Entonces tu hijo mira ese acto y va a aprender. Y dice, sí, lo importante de saber aceptar que me equivoqué. Pero si tú das ese ejemplo, entonces si yo me acerco, golpeo la puerta y digo, hijo, lo que el disgusto de hace un momento, debo manifestarte que sí, soy yo el que me equivoqué. Entonces, abres lo que tú dijiste, ese abanico de posibilidades para restaurar y reconectar nuevamente la comunicación. Pero mira lo contrario, si yo entro y golpeo y insulto, ofendo y grito, entonces cierras más vale todas esas posibilidades de poder incluso mantener una relación saludable con tu padre o con tu madre. Entonces tenemos que ser tan observadores y ver esos dos canales tan importantes que eliges, que decides realmente en una circunstancia, qué acciones quieres tomar. Nuevamente, saludos a cada uno de ustedes, los que nos siguen en Facebook, nos siguen también en Instagram, también a Giselle Franco, bienvenida, un abrazo grande, pues para nosotros es de gran bendición poder aportar y saber que Dios usa muchas formas, muchas maneras, ¿no? En la cual hacer llegar un mensaje de que nosotros también como padres necesitamos también educarnos. Totalmente de acuerdo. El conocimiento es poder, siempre lo he dicho. Y bueno, ¿qué pasa cuando no reconocemos esos sentimientos? Y los voy a poner negativos porque la gente como que lo identifica más así, pero los sentimientos, les comento, no hay sentimientos o emociones negativas ni positivas. Las emociones son simplemente emociones que Así te es. van a ser funcionales o no funcionales en tu vida. Así de simple. Para que vayamos como que cambiando ese chip de etiquetar las cosas. Las cosas son como son y punto. Sí. ¿Vale? El lado como las quieras ver o tomar ya es responsabilidad de cada persona. Pero bueno, aquí el punto primordial es que aprendemos y somos maestros en reprimirlos, en negarlos y distorsionar la realidad por tal de ser aceptados o queridos, como les comentaba. Así es que papá, mamá, si en algún momento te estás identificando, no estás viendo esa posibilidad de aprendizaje, estás reprimiendo alguna emoción, estás negándolo o estás distorsionándolo, quiere decir que hay algo que es importante trabajar. Entonces, yo les invito a que se hagan esa pregunta. Sí, y esta parte muy importante de hacernos esa pregunta es saber elegir y tomar la decisión correcta que nos permita a nosotros mismos decir, a ver si esta acción o, o esta forma de actuar va a sumar a mi relación o va a distanciarnos, porque generalmente como a veces no nos observamos, simplemente somos seres emocionales, actuamos con tanta rapidez de un automático que a veces no nos damos cuenta de que justamente nuestros actos pueden o bien unirnos o separarnos. Entonces es una parte muy fundamental dentro de saber elegir, de saber decidir, porque esto va a determinar, te va a determinar un camino, te va a determinar una dirección. Sí, totalmente. Aquí acabas de mencionar algo muy importante y yo lo considero que es fundamental el tener el conocimiento de lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de aprender a gestionar nuestras emociones. Reconociendo que estamos atravesando esa emoción, puede ser ira, enojo, miedo, tristeza, y aprender a identificarlo nos da la posibilidad de saber cómo actuar ante esa emoción cuando nos atraviesa esa emoción. Recordemos que las emociones son transitorias. Quiere decir que va a bajar esa emoción muy rápido, que no se va a quedar ahí.
¿vale? Entonces, quiere decir que si tú actúas normalmente en piloto automático y no gestionas tus emociones, vas a actuar reactivamente y probablemente puedes herir, lastimar a alguien verbalmente, físicamente también, y que después viene la culpa. Entonces, al aprender a gestionar tus emociones, a aprender a respirar, que aquí se invita mucho a tener este tipo de ejercicios de respiración, un momento a solas en donde tu emoción baje, te da la capacidad de comprender y de entender mejor a tu hija o a tu hijo. ¿Qué puedes hacer en ese momento, papá o mamá, que nos estás viendo? Bueno, si te das cuenta que estás atravesando esa emoción, te das cuenta y decirle, permíteme un momento, dame un minuto, el tiempo que tú consideres que tú lo necesitas, te das tu espacio. Cuando tú te sientas bien emocionalmente, vas a poder conectar de una manera maravillosa con esa persona que más amas, que son tus hijos. Entonces, aquí lo que es la inteligencia emocional, vale oro, vale muchísimo. Sí, sí, por eso es que esta parte fundamental en la que tú estás tratando de la negación, ¿no? El saber aceptar cuando me equivoco. Y justamente esto se da no solamente en nuestro hogar, sino en nuestro entorno. Dentro de lo familiar, cuando te equivocas, generalmente acudes a la ofensa, ¿no? Ay, yo te dije, yo te decía. Entonces acudes y nos damos cuenta que obviamente esta elección o esta decisión de esta acción no va a sumar. Entonces tú mencionaste algo muy importante, aprender a gestionar, a darse ese tiempo, porque sabemos y somos conscientes de que cuando somos conscientes después de que lo hemos regado, pero cuando te das ese tiempo vas a ser consciente de darte tiempo de pensar, de meditar y decir, bueno, ¿qué decisión voy a tomar al respecto ante una situación que se presenta en cierta área de mi vida? Entonces, una parte muy fundamental. Por eso el darse tiempo para respirar es encontrarse con uno mismo para ser consciente de que si la respuesta que vas a dar va a sumar o va a restar en tu relación con tus hijos. Totalmente. Esa pregunta yo las invito o los invito a que se la hagan antes de accionar, ¿no? Ahí está. Una pregunta es, ¿va a sumar lo que voy a decir o va a restar? Y ahí en automático frenar y estar tranquilos y relajarse y respirar. Eso. Sí, es una parte fundamental. Y sabes que justamente hay una parte bíblica en donde me encantaría compartir, justamente dice, no esperar a los hijos, porque a veces uno mismo como padres olvidamos que ellos también necesitan también, de la misma manera como nosotros como padres respeto, ellos también su respeto, ¿no? Entonces no podemos esperar a ellos también. Y una parte muy fundamental, que nosotros cuando reconocemos esta parte de la negación y aceptar que también nos equivocamos. A veces se da también porque queremos manejar esa parte fundamental de nosotros como padre, imponer algo que probablemente nos beneficia a nosotros, pero no vemos el bienestar, este diferenciador, ¿no? Busco mi beneficio, pero me estoy olvidando del bienestar de mi hijo, porque las opiniones de él son muy importantes. No estoy haciendo valer las opiniones de él. Entonces uno tiene también como padre aprender a respetar sus decisiones. Súper importantísimo esa parte, porque muchas veces pensamos que lo que a nosotros nos funciona, a nuestro hijo o a nuestra hija, te va a funcionar. ¿Y qué hacemos? Ponemos por encima de nuestros hijos nuestra razón. Es que yo tengo la razón porque a mí me funcionó. Sí, pero tú eres tu papá o tú eres tu mamá. Tu hijo es un individuo que nació a través de ti, que no te pertenece porque su vida a él le pertenece. Ajá. El hecho de que a veces pensamos que son nuestros hijos nos pertenecen y podemos hacer con ellos lo que queremos o hacer lo que nosotros creemos que es más mejor o mejor para ellos.
pero nos olvidamos de hacerles preguntas, como por ejemplo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás tú? Sí. ¿Qué piensas al respecto de lo que te comento? ¿Cómo podrías mejorarlo? Ahí estás dándole un valor a tu hijo que te está importando el cómo se siente. O sea, y eso es muy valioso cuando tus hijos lo notan que vienen de ti, ¿no? Porque dices, ¡ay, qué bonito! Me preguntó cómo me sentía. Y bueno, Juan Carlos, quiero comentarte también que hay una recompensa oculta. Fíjate, es una recompensa, aquí es algo maravilloso, que es otra razón para mantenernos en la negación, son el miedo y la comodidad. Muchas veces los papás y las mamás tendemos a hacer como que no vemos las cosas, como que no escuchamos. ¿Y qué pasa? Que estamos sumergidos, porque si yo realmente me tomo cartas en el asunto o me paro responsable de lo que estoy viendo que le está pasando a mi hijo o que mi hijo está haciendo, y yo digo, no, no pasa nada, negar, no me quiero hacer responsable porque esto me trae que me tengo, por ejemplo, hay un Bueno, caso de una mamá que una hija le dice constantemente a una chiquita de 6 años, papá, mi papá, o le dice a su mamá, papá, mi papá abusa sexualmente de mí. Entonces la mamá no le hace caso por tal de seguir con el esposo para que la sigan manteniendo. Entonces dice, no, hija, o sea, estás equivocada. ¿Cómo crees que tu papá te puede hacer eso? ¿No? Y es justamente porque hay una recompensa oculta. Para eso también la gente y las personas y los papás y las mamás no quieren aceptar que hay algo que trabajar, wow. ¿no? O también pasa, fíjate, el miedo, o sea, el miedo de afrontar una situación es mejor. No pasa, no veo, no oigo No y siento. no siento. Exacto. Y pensamos que si pensamos así, no le damos esa importancia, ese problema va a desaparecer. Y no es así. Así es. Muchas veces pasan situaciones que te hablan una vez y te habla la vida con cariño, en este caso tus hijos. Te lo dicen una vez y los mamás o los papás no hacen caso. Te lo dicen 2 veces y papá o mamá no hacen caso. ¿Qué pasa cuando hay suicidios? Cuando hay, por ejemplo, los jóvenes, pues se drogan. Cuando los jóvenes están metidos ya en situaciones muy lamentables, por así decirlo. Sí. Justamente hubieron muchos llamados de atención, muchos llamados. De mil maneras los jóvenes se están comunicando, están gritando, ¡hey, sálvenme! Pero los papás hacen como que si no pasa nada, porque es más cómodo ver que no pasa nada a tomar yo acción y a ser responsable con esa parte que me corresponde a mí como papá o como mamá. Porque hay una recompensa oculta. Entonces, ahí yo invito a los papás que hagan conciencia y que si eligen hacerse responsable de algo que ellos se han dado cuenta y que no quieren ver, es el momento de tomar acción. No sé tú qué piensas al Sí, respecto. yo creo que una parte muy importante que aquí justamente estoy llevando mis apuntes es con qué mecanismo de defensa te estás identificando. También esta Exacto. parte muy interesante, porque topaste un tema muy interesante en la cual justamente podemos mirar que obviamente por eso existen muchos abusos, ¿no? Porque negamos la existencia de ese algo que hay, por no confrontarlo, por no, porque esto incluso lleva muchas veces a una situación hasta legal y a veces queremos evitar todo eso. Entonces, queremos saludar justamente a Vicky García, dice buenas noches, muy cierto. Hoy en día hay muchos padres y madres irresponsables. Es justamente de no hacernos responsables o conscientes de la situación que Uh-huh. probablemente se está presentando. Y si tomáramos acciones a tiempo, yo creo que nos evitaríamos de muchas circunstancias
muy dolorosas, muy tristes, si actuáramos a tiempo. Yo creo que Vicky tiene toda la razón, es esa falta de irresponsabilidad, ¿no? De no ser conscientes a veces de lo que estamos viviendo dentro de este entorno. Entonces, una parte muy, muy fundamental. Y yo creo que también mencionaste algo, Sayuri, en esta parte de justamente no solamente ser irresponsable, sino negar a que hay una situación en la que hay que tratar, es justamente no querer enfrentar esas sombras. Bueno, en programación neurolingüística los llamamos esas sombras para poderlos mirar y para saber incluso cómo manejarlas y cómo tomarlas a su debido tiempo. Porque justamente cuando ya uno identifica la situación, el conflicto o el problema que uno puede estar viviendo, es más fácil tomar las correcciones. Totalmente de acuerdo. Y bueno, felicidades, Vicky, por estar aquí. Gracias por tus comentarios. La verdad, suman, suman. Y bienvenidos a los que se van sumando a este en vivo. Que la verdad, bueno, rapidísimo, yo crecí de una familia disfuncional y eso me dio la posibilidad de mirar las cosas desde otro punto de vista. Y hoy quiero levantar la voz porque antes de ser emprendedora digital y todo lo que ustedes ya me conocen. Bueno, también soy esposa, soy madre, fui hija y obviamente viví diferentes etapas en mi vida. Y las que sí les puedo decir y que justamente yo estoy creando conciencia a los padres porque yo no tuve a mis padres que escucharan mis llamados, mis gritos, ¿no? A lo mejor de alguna u otra manera siempre los hijos se hacen notar, siempre, toda la vida. ¿No? Entonces, a estar atentos a esos llamados que nuestros amados hijos nos hacen para que actuemos a tiempo. Y bueno, otro punto, no, coméntame. Sí, sí, para cerrar justamente este segundo tema de la negación, me gustaría mencionar algo. Mira, tú manifestaste algo muy importante y yo creo que no solamente nosotros, sino la audiencia que nos siguen en Facebook y en Instagram. Hay una parte muy fundamental que a veces olvidamos. Las experiencias mismo que cada uno vive hace que podamos encontrar ese propósito de vida para servir, para aportar, para ayudar, para sumar. Y esto es lo maravilloso del coach, porque justamente la experiencia que en cierto momento la vivimos, ahora nos sirve para potencializar a otras parejas, a otras familias, a otros hogares, a otros padres, a otros hijos. Y esa experiencia que tú dices, no, la viviste y ahora potencializas justamente a padres e hijos. Y ahora lo que yo me dedico, ¿no? Familias saludables. ¿Por qué? Porque justamente de eso se trata, porque hubo una experiencia que te muestra de que realmente buscar esos modelos, esos tips, esos procesos que te ayuden realmente a buscar ese estado deseado que tanto anhelas, como pareja, como padre, como hijo. Entonces son nuestras experiencias, porque muchos decimos, ¿y cuál es mi propósito? A veces no lo encontramos, tu experiencia, tu vida. Ese es un factor porque eso lo pones al servicio de los demás para apoyar, para sumar y nosotros como coach para poder ser ese vehículo de llevar a ese estado deseado, Sayuri. Ay, qué hermoso. Es uno de los más grandes, en lo personal, el servir, el poner mi experiencia como caso personal, en donde ya trascendí el dolor, la sanación, ya lo trabajé. Wow, invito a todas las personas que lo hagan porque ya se quitan del sufrimiento, ya no existe, se disuelve totalmente y se crean nuevas posibilidades. Imagínate, ¿no? Creas nuevas posibilidades, pero que trascienden, que no nada más se queda en mi familia, se queda en mí, se queda en mi salud, se queda con mi hijo o con mi esposo o con las personas que yo vivo, que son mis vecinos, mis primas, mis primos, etcétera. No, sino atravesamos las cámaras y vamos a diferentes países a mandar este mensaje, porque este mensaje le puede ayudar, se puede identificar alguna persona que nos está escuchando en este momento y justo puede hacer que cambie tu perspectiva y cambiar absolutamente toda tu vida. Sí, sí. Y justamente vamos a esta tercera parte, ¿no? De este mecanismo de defensa también que para ir englobando lo importante que es conocer todos estos puntos también.
Pero, ¿qué hay al respecto de esta formación reactiva también que muchas veces podemos desconocer, Sayuri? Ok, consiste en encubrir un motivo o sentimiento que cause angustia y culpa, experimentando conscientemente lo opuesto. Dicho de otra forma, los extremos se tocan. Los extremos son lo mismo, es decir, que el rechazo será manifestado con el padre como su polo opuesto. ¿Cómo podemos explicarlo de otra manera? Podemos explicarlo que esos polos opuestos que existen, que es el rechazo, aquí hablamos de un rechazo, en donde un padre o una madre puede abandonar literalmente a su hijo o rechazarlo. Decirle, no te quiero en mi casa, no sé, rechazarlo. Y la parte opuesta, que es el otro polo, justamente es la cuando sobreproteges a tu hijo o a tu hija. Entonces, también hay un rechazo cuando lo sobreproteges. ¿Por qué? Porque en ti existe una culpa tan grande, pero tan grande, que la cubre llenando o cubriendo o complaciendo a tu hijo para que no sufra absolutamente nada. Fíjate, el rechazo está en dos partes opuestas. Uno, lo abandonas definitivamente, y dos, lo sobreproteges. Como tú no le dices a tu hijo que no lo quieres o lo rechazas de alguna manera, para no sentir culpa, tú como papá haces que lo sobreproteges, le cubres el camino, le solucionas la vida, porque en ti existe esa culpa. Entonces, el hijo, para que no se sienta rechazado, se siente querido, por así decirlo, entre comillas, pero la verdadera razón es que el papá lo rechaza. Y para que el papá no sienta culpa, lo provee demasiado, en exceso. ¿Y qué pasa con estos dos tipos de personas? Uno, pues imagínate, toda la vida se siente rechazado, no querido, se siente abandonado. Y por el otro lado, el otro niño que se le facilitaron absolutamente todo, le cortan las alas, le cortan la posibilidad de crecer, le cortan la posibilidad de generar o de comprender o de tener e incluso tolerancia a la frustración, porque no la tiene, porque todo se lo dan rápido, le soluciona todo muy rápido. Entonces el niño crece con cero tolerancia a la frustración. Estas dos partes, pero muy en especial, el niño sobreprotegido crece, tiene sus alitas, pero no puede volar por sí solo, porque el papá siempre tiene que estar ahí sosteniéndolo para que siga avanzando, en este caso. Ese es el punto número 3. Bien, sabes que esta parte de este mecanismo también nos muestra, ¿no? Que si de alguna manera nos identificamos con uno de estos tres mecanismos, tomar en cuenta que siempre también es importante ese equilibrio, porque probablemente sí, en ciertos momentos nos sentimos con ese mecanismo de defensa de la proyección o de la negación o de la formación reactiva, pero el momento que identificamos sabemos que necesitamos buscar ese equilibrio, ¿no? Ahora, obviamente nosotros como especialistas, justamente Sayuri, padres de hijos, interesante porque el mismo hecho de que yo sea un coach en parejas saludables no quiere decir que no me retroalimente como padre también, porque se necesita ese equilibrio, porque el equilibrio está justamente en ese plan de vida, en que lleves a un nivel no solamente en lo personal, en el desarrollo personal, sino también en lo espiritual, también en tiempo de descanso, también como padre, también como hijo, mantener ese equilibrio. Es bueno tener la apertura de conocer todas estas áreas que necesitamos fortalecer, porque no solamente puedo ser bueno en una área y las otras descuidarlas, necesitamos tener un equilibrio y es una parte fundamental, Sayuri. Sí, justamente aquí, por ejemplo, si se sienten identificados en alguna área, yo los invito, número uno, primero a que vean en qué punto se encuentran, como tener un balance. Porque recordemos que somos seres humanos
y como lo comenté hace un rato, todos tendemos a equivocarnos y recordemos que equivocarnos no es malo, es aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa si tú estás identificando que probablemente te sientas identificado con alguna de esas? Yo te invito a que lo trabajes, a que no lo dejes nada más, ay, sí, ya me di cuenta, ya me hice consciente y listo. No. ¿Qué sigue? Que des el siguiente paso. El siguiente paso puede ser ir con un terapeuta, acudir a nosotros para apoyarte, encaminarte a ese proceso, a encontrar nuevas posibilidades de la manera como nosotros la encontramos y que a ti te sean más que nada funcionales. No sé si estás leyendo algún mensaje, Juan Carlos. Sí, sí, justamente estaba leyendo de Vicky también una parte fundamental, porque eso, de eso se trata estos en vivos, poder aportar, poder sumar y darnos cuenta de muchos aspectos, porque lo que dice Vicky es algo real y lo vivimos. O sea, en pocas palabras, tratamos como padres de proteger a nuestros hijos, pero no los protegemos de nosotros mismos. Claro, porque muchas veces los queremos llevar a algo que probablemente incluso nosotros no lo alcanzamos y queremos que ellos los alcancen, pero de una forma egoísta, porque ellos también tienen sus propios sueños y a veces los llevamos a que ellos se encaminen a esas expectativas, esos sueños que tal vez probablemente nosotros no lo logramos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, muy bien dicho, muy buen ese comentario. Igual, de acuerdo de lo que comentó una ocasión esta Miri, que justamente habló de la mariposa. No sé si recuerdas, Juan Carlos, Sí, que sí, una persona tenía la buenísima intención de ayudarle a la mariposa de salir de su capullo y justamente la persona le ayudó a abrir el capullo, ¿no? Nuestros hijos cada vez que los levantamos, de verdad, los debilitamos, no los hacemos más fuertes, los estamos debilitando. Cuando les solucionamos, no dejamos que su psique, que crean que su imaginación, que son capaces. Les estamos robando muchas cosas. Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona le abre el capullo a la mariposa? Justamente la mariposa requiere ese esfuerzo para que sus alas, obviamente todo esa sangre o esos nervios que necesitan fortalecer las alas para volar, ¡pum! No pasa ese proceso porque lo limitaron. Le cortaron la posibilidad de volar. Y así, ¿cuántos papás les hacemos fácil las cosas? Se las facilita para que no sufra, para que no llore, para que no pase frío, para que, pobrecito, no quiero que pase esto, que no pase lo que yo pasé. O sea, esa frase yo me acuerdo mucho, que no pase lo que yo pasé. Pero mírate, afrontaste, superaste, tuviste la valentía, te desafiaste y viste hasta dónde fuiste capaz de lograrlo, ¿no? Y muchas veces decimos los papás, es que yo no quiero que pase eso, pobrecito. No, deja que pase situaciones porque eso le va a formar carácter, le va a formar creatividad, le va a dar seguridad, y va a ver que él puede hacerlo por sí solo. Y es maravilloso. Te sí. puedes acompañar, ver, claro, esa es nuestra labor. Sí, Claro sí. que sí. Esto me hiciste recordar también igual cuando nuestros niños estaban creciendo, ¿no? Les cuidábamos de todo. Obviamente como padres les protegemos, obviamente para que su golpe no sea tan fuerte cuando empiezan a caminar. Obviamente Ok, de ahí aprenden, de ahí se fortalecen y después. exacto, exacto. Yo creo que me quedaría con algo muy importante, Sayuri, en esta etapa final, es que realmente cada uno de nosotros debemos de entender que nuestra vida es un proceso y que cada cambio es una Total. crisis, pero sobre todo aprender a disfrutar este viaje maravilloso de también ser padres. Sí, totalmente de acuerdo. Yo quiero agradecerles por su tiempo, por su espacio. Gracias por estar aquí, gracias por sus comentarios. Esperando que nos sigan cada 8 días. Tenemos temas súper prácticos, funcionales y que confiamos en que los pongan obviamente en práctica para que vean si sí les funciona, no les funciona, hagan los cambios. Lo importante es que ustedes se sientan cómodos, a ustedes les funcione y sigamos avanzando y sigamos creciendo juntos. Esa es una.
2, voy a compartir 3 máximas. Las máximas son de coaching, son pensamientos que te vas anclando en tu mente superpoderosos. Y es, toda decisión viene de una narrativa. Toda decisión, todo lo que tú hagas, viene de lo que te estás contando tú. Entonces, ¿qué te estás contando? ¿No? Papá, mamá, ahí, ¿qué te estás contando? Punto número 2, el cuerpo escucha lo que la mente dice. Si tú le dices a tu hijo, no puedes, le estás mandando un mensaje que no puede. Si tú, papá o mamá, te estás diciendo que tonto o me equivoqué, soy un estúpido o estúpida, le estás mandando un mensaje súper poderoso a tu mente. Entonces, recuerda, el cuerpo escucha lo que la mente dice, ¿vale? Y la última, tengo lo que tengo y a partir de ahí construyo. ¿Qué quiere decir esto? Si tienes esta herramienta que acabas de escuchar el día de hoy, puedes construir, puedes empezar a construir. No necesitas un curso súper caro, no necesitas una... No, es, tengo lo que tengo y a partir de ahí construyo. Entonces, ¿qué quieres construir para ya hacerlo desde ya? ¿No? Estas son mis 3 máximas que quiero compartir y bueno, pues recordarles que un mundo mejor se construye desde el hogar. Así es, así es. Justamente lo que tú acabas de mencionar, lo replicaría, ¿no? ¿Qué nos decimos? ¿Qué te cuentas? Pero sobre todo piensa que es importante que tus decisiones y tus decisiones sea para construir. Y recuerda, mi nombre es Juan Carlos Bolaños, coach de PNL, me encuentras en el Centro Estratégico de Coaching, igual en YouTube, en Instagram, en TikTok, me encuentras como Juan Carlos Bolaños o Centro Estratégico de Coach. Y no te olvides que siempre que se hace camino al andar. Súper, Juan Carlos. Y bueno, rapidísimo para todos los que nos están viendo, los invito a mi club de lectura, que es los miércoles y los viernes. Los miércoles es a las 6 de la tarde y los viernes es a las 4 de la tarde, hora Ciudad de México. Hora Quito, Ecuador, es una hora después, que serían a las 5 de la tarde los viernes. Y los miércoles a las 7 de la noche, hora Quito, Ecuador. Muy bien, entonces ya saben, apúntense, los de lectura, apúntense, ya saben, pueden seguirle igual como dijo Sayuri, pues en Facebook como Sayuri Chavarría Life Coach, ¿estoy bien? Totalmente, totalmente. Muy bien, ha sido un gusto acompañarles a cada uno de ustedes. Nos vemos pronto. Chao, Ok, chao. chao, 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 Gracias, chao, Juan Carlos. Gracias chao. a todos. Besos. Un abrazo para todos.